aquí como... ¡Oh! 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 Ahora que si me quito la camiseta se quedan las dos manos coloradas aquí marcas. ¡Oh! ¡Que me he hecho daño! ¡Qué bestia que soy! ¡Oh! Azzaro Wanted Elixir con todos ustedes. Chicas, no os vayáis. No os vayáis de aquí. Veamos, vamos a empezar por las notas porque es que de verdad a mí me da un parraque. Nota de salida en frambuesa. Nota de corazón declarada en cardamomo. Y un fondo de cuero. Mirad, tenemos una fragancia que son 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente unos 45 minutos, una horita, que está fenomenal. Y que se va retrayendo y nos va a durar una media de, personalmente, 8 horas. Voy a alargar un poco. 9. En la ropa cae y aguanta un montonazo. Pero en la piel el rendimiento es... Ay, madre mía, no quiero decirlo, pero voy a decir, me duele, me he hecho daño. Mediocre. Veamos, vamos a atomizar y vamos a tener un conjunto de frambuesa a saco que además va a durar durante toda la existencia de la fragancia. O sea, vais a oler, chicos, por eso digo, chicas, no os vayáis porque esto es unisex. Vais a estar echando olorcito a frambuesa desde que atomizáis hasta que os vais a la camita. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque es que tela marinera con este elixir de Azzaro. Me he quedado loquísimo las veces que he estado probándolo y estaba reticente a hacer la reseña. Porque tengo que decir que es totalmente antihombre. Es lo más wok que he probado en mucho tiempo. Y mirad que a mí las Azzaro me encantan. Me pirran. Y estaba, no quiero hacerlo, pero claro, en los comentarios, que sois unos jodidos, ¡ay, pues ha salido la elixir nueva! Y siempre, y yo pensando, sí, ya sé que ha salido la elixir nueva, pero no quiero hacerla. Pues al final aquí la tenéis, hombre. Aquí... ¡Oh! Mirad, escuchadme lo que os digo. Si hay que oler a frambuesita, se huele a frambuesita. Pero que se tenga que oler a frambuesita en una Azzaro, lo siento mucho... No compro pulpo como animal de compañía. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que han hecho ha sido hacer una fragancia que olvida por completo toda la línea Azzaro. Toda. Y cuando digo toda, es toda. Se han pasado así por todo el Potorrix la historia de Azzaro Wanted. Claro, ¿por qué? Porque son unos rencorosos los de L'Oréal. ¿Sabéis por qué? Porque la Wanted original... La Eau de Toilette la hizo Clarins. Y ya cuando se produjo la compraventa de Mugler junto con Azzaro, pues llegaron los otros, el caballo de batalla Wok, y lo cambió todo. Y ha sacado ahora esta cosa, que es un insulto básicamente al hombre que gusta de las Wanted. Porque es tal cual. Y mirar que no quería hacerlo. Vamos a ver, tenemos una fragancia que, obviando la máxima, huele de puta madre. Porque huele muy rico. Ahora, ¿a quién está dirigido esto? Pues está clarísimo. A la gente joven. A los viejunos no. Es muy raro que una persona que ya lleva un bagaje y un recorrido en muchísimo tipo de perfumería le pueda gustar esto. Y ojo, cuidado, porque a mí me gusta, pero me indigna. Mete esto en otra botella con otro nombre y no pasa nada. Pero no me digas que esto es una Azzaro y encima la llamas Elixir y no te aguanta nada. Porque yo quiero que me aguante 80 horas. O sea, es que, claro, mucho dorado por todos lados y todo lo que tú quieras, pero esto no es una Azzaro. Es que no tiene nada que ver. Y además, ojito, cuidado, porque es que oléis a frambuesita todo el tiempo, ¿eh? Frambuesita todo el tiempo. Que no, que esa nota está repetida en toda la escala, en la pirámide, os lo digo yo ya. Cardamomo, que aporta ese toque especiado cítrico en el corazón declarado y que efectivamente está sustentado también con flores. Lleva jazmín, lleva rosita y luego pasamos, porque es que lo lleva, al aporte final del cuero. Que nadie se piense que el cuero es hiper mega potente en la fragancia porque ni hay flores. Entre otras cosas, no puede ser muy potente en la fragancia
porque si sube mucho el cuero junto con la frambuesa, esto hace así, se pelean y termina la fragancia amargando nivel máximo. Hay muchísimos ejemplos en la perfumería en la que meten fruto rojo, frambuesa, junto con cuero, meten un cuero excesivamente animálico y desmedido y entonces huele hiper mega raruno. De esto he desreseñado ya alguna que otra fragancia ya en el canal, lo he dicho. Pero por eso no lo han hecho, por eso no han metido un cuerazo del 15, porque saben perfectamente que metiendo un cuero de ¿qué te pasas? Junto con una frambuesa, termina dando eso, como acidez, te da acidez nasal. Además es que se percibe perfectamente ese tono. Aquí lo han medido muy bien, lo han regulado, está el cuero, pero es un cuero que entra más dentro de las cremosidades. Es más cremoso, no es tan salvaje y entonces va haciéndole el jueguecito a lo que es la frambuesa, el cardamomo y las flores, como efectivamente la rosa y hasta incluso alfa isometilionone, porque no termina de... O sea, termina yéndose a empolvar un pelín la fragancia, volviéndose un tono más amable y no tan fruto rojo, pero la frambuesa está del principio a final. En fin, edades recomendadas, pues ya lo he dicho, gente sobre todo joven, a partir de unos 30 años para abajo, y me da igual, es indistinto. Lo que pasa que aquí, por ejemplo, sí que podría entender que tenemos también algo de nocturnidad, con lo cual sí que la veo muchísimo más versátil, teniendo en cuenta el público juvenil, o no tan juvenil, pero maduro, pero ya más fresco, no tan carca como yo, que ya estoy para que me entierren, no, gente que se le ve los brillos en la cara y dice, mira, rebosa juventud, sí. Entonces ellos lo pueden utilizar cuando les venga la real gana, porque está orientado a este público. El público adulto maduro no es esto. No es esto. Tenemos otras dentro de la línea Ácharo, otras que son nosotros mismos, ya maduricos, hechos y derechos. Esta no. Esta es para el público juvenil. Y punto. Si es que tampoco hay mucho más. Así que, en la ubicación de público juvenil o treintón para abajo, digo que es absolutamente versátil y os la podéis poner cuando os venga la real gana, porque no es machacante. Se queda elegantona dentro del rollo que lleva frutícola, un wok, porque es que esto es, no quiero insultar a nadie y la llevo aquí. Pues eso, que se queda perceptible, se queda perceptible, pero que tampoco es un escándalo y luego se queda más reducidita, que rinde muy bien, que está estupendo, pero ojo, cuidado. Yo sé que el público más adulto pues le puede gustar otro tipo de fragancias dentro de la línea, o sea, toda la línea menos esta. Así de claro. Cuando la he estado probando, de verdad me he quedado muy patidifuso. Pero bueno, en fin, bodas, bautizos y comuniones, para este rango de edad, cualquiera, me da igual si es mañana, tarde, noche, es resultona, vais a tener halagos, porque es muy del rollo de lo que las empresas nos han estado haciendo a lo largo del tiempo, de meternos frutitas, vainillitas y todo esto, y entonces ya las chicas también, si os gustan las chicas, si os gustan los chicos también, porque huele rico, cuidado, que huele rico, pero no huele a machote, y esto a mí me gusta el mundo suno machote, y esto no huele a eso, huele a otra cosa, más wok, más fluida todavía y más indeterminada, que no pasa nada, porque uno ya, pues está claro para dónde tira. Pero la verdad es que qué decepción que no hayan cogido esto, se lo hayan llevado a otro lado y punto, y no hubiese pasado absolutamente nada y yo hubiese hablado además muy bien de ella. Pero es que te encuentras con que han modificado por completo la genética y el ADN de Ácharo Wanted con esta elixir. Y dices, ¿a dónde vas, hijo mío de mi vida? Bueno, en fin, creo que ya estaría todo dicho. Las edades, halagos vais a tener, huele rica, chicos, chicos infantes. Huele rico. Y puede ser una apuesta muy segura, sobre todo de cara a estas primaveras, veranos. Porque tiene versatilidad completa y absoluta. Da igual si hace frío, hace calor, va muy bien, el rendimiento es óptimo. Lo que pasa que ya estamos hablando y dices, psicológicamente tienes aquí el elixir metido en la cabeza, aunque sea un concentré, uno de parfum concentré, uno de parfum intense, que eso son cosas nuevas que se van sacando ellos mismamente, pero que lo ponen, o sea, realmente de cara a la firma existen esas concentraciones, aunque luego en los libros oficiales de perfumería eso no existe. Pero bueno,
que están ahí. Y dices, oye, elixir. No, no es elixir, es concentración de Bacfam, trataica hacia arriba o vete a saber hacia dónde ellos han querido. Pero es lo que hay, ¿eh? Pero que muy bien, es muy bonita, pero la rabia que yo tengo aquí con todo esto es que de verdad se han pasado así por todo el forrete, se han pasado a Charo Wantit, así, pero por todo el forro. Y seguramente que se habrán quedado más a gusto que un arbusto, yo no tanto. ¿La recomiendo? Sí. Para los 30, para abajo. La gente mayor no me gusta a mí con esto. Hombre, si hay alguien que no quiera que yo le huela, ya sabe lo que tiene que hacer. Es comprársela y echársela, porque yo oleré a ese hombretón y yo diré, alejado, no te quiero. Satanás, madre retro. Como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto en absoluto, ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña de Ring, ahí a tope, que está echando peste por todos lados. Y como sé que también ha habido gente que les ha molado un montonazo todo esto, ya sabéis que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz publica algo, lo que sea, un vídeo, una publicación, lo que sea, un short, o lo que sea. Uy, los shorts, Dios mío, hace tiempo que no lo hago. Pues eso, os salta y hacen clean y salen las notificaciones. También debéis de saber que están hacerse miembros del canal, Patreon y los super thanks para estos vídeos, premiarlos, que hace más tiempo que no recibo yo un super thanks, Dios mío de vida. En fin, Agustín, me parece que fue el último que lo hizo. Creo que fue Agustín. Niños, niñas, pichurrines, pichurrinas, que está la alquimia del perfume, mi libro disponible en el Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en las librerías de vuestro barrio. ¿Lo pedís? El líbrico del Orgaz, la alquimia del perfume, la quiero, Javier Orgaz, Arcopress, y os la lleva. Sin problemas, aquí nada, no existen los problemas. Pichurrines, pichurrinas, que me voy con la música a otra parte. Voy a cambiarme la camiseta y voy a seguir grabando, que es lo suyo. Nos vemos enseguida. ¡Mua! Requete bonicos y salaos. ¡Ole! Uy, qué español me ha quedado esto. Hay que joderse. Yo terminaré yéndome a Andorra, Portugal. Bueno, y a la mierda posiblemente. Auf Wiedersehen.